Gracias. Luis Espósito, director de la oficina del Banco de Espanya en Barcelona, Francesc Albuisec, director delegado en Barcelona de CNMV, amics, amigues, molt bona tarda, muy buenas tardes. Como presidente de Barcelona Centre Financer Europeo, es un honor darles la bienvenida a esta jornada que hemos organizado conjuntamente con Roca Junyent y que hemos denominado Dora a la vuelta de la esquina, preparativos y desafíos para el sector financiero. Roca Junyent y Barcelona Centre Financer Europeo hemos considerado oportuno la realización de esta jornada con la finalidad de analizar el impacto inminente del reglamento DORA en el sector financiero, explorando tanto los aspectos regulatorios como las soluciones tecnológicas para su cumplimiento, y todo ello justo antes de su entrada en aplicación este viernes 17 de enero. Esta jornada responde a la importancia e interés que tiene esta temática de candente actualidad y sobre la que creemos que es fundamental abordarla desde una visión lo más amplia posible, con un punto de vista profesional y técnico que nos ayude a entender la inteligencia artificial, sus posibles aplicaciones y a descartar falsos temores. DORA, Reglamento de Resiliencia Operacional Digital, marca un hito para el sector financiero y tiene un objetivo claro: fortalecer la ciberseguridad y garantizar la continuidad de los servicios ante cualquier desafío digital. Para hacerlo posible, establece 5 pilares clave: la gestión del riesgo tecnológico, el control y notificación de incidencias TIC, pruebas de resiliencia operativa digital, control de riesgos cuando dependes de proveedores externos y, por último, fomentar el intercambio de información. Hemos diseñado la jornada con una ponencia principal titulada El impacto inminente del reglamento DORA en el sector financiero europeo, a cargo de la señora Silvia Senabre. Silvia es jefa del Grupo de Riesgos Tecnológico de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Aquí me gustaría dar valor a la presencia de Silvia Senabre, ya que tener un representante de su nivel del Banco de España es todo un lujo. Su ponencia abordará la importancia del reglamento DORA, su contexto regulatorio, las expectativas para las entidades financieras en términos de cumplimiento y adaptación, todo ello justo antes de su entrada en aplicación. Después tendremos 2 mesas de debate con grandes especialistas. Una primera, la que hemos denominado Desglosando el reglamento DORA, retos y oportunidades a las puertas de su aplicación, en la que se discutirán los principales desafíos que enfrentan las entidades financieras para cumplir con DORA, así como las oportunidades que surgen de su implementación. Se explorarán las perspectivas de diferentes actores del sector y se debatirá sobre las mejores prácticas para la adaptación al nuevo marco regulatorio. La segunda mesa, titulada Instrucciones técnicas y soluciones prácticas para el cumplimiento de DORA, últimos preparativos, se centrará en las instrucciones técnicas específicas del reglamento DORA y cómo las entidades pueden implementar soluciones prácticas para asegurar el cumplimiento. Se discutirá el papel de la tecnología en la gestión de riesgos y la importancia de las herramientas para facilitar el proceso de cumplimiento, con un enfoque en los últimos preparativos antes de la aplicación del reglamento. Esta jornada, organizada, como ya he mencionado, conjuntamente entre Roca Junyent y Barcelona Centre Financer Europeu, es prueba de que la colaboración entre diferentes instituciones enriquece el resultado final. Prueba de ello es el nivel de todos los ponentes y moderadores participantes, a los que quiero agradecer muy sinceramente su plena disponibilidad y colaboración desde el primer momento para hacer posible la jornada. La colaboración entre asociados de Barcelona Centre Financer Europeu, como es el caso de esta jornada, nos ayuda a trabajar por uno de nuestros principales objetivos: potenciar Barcelona como plaza financiera y dar a conocer las novedades del sector. Quiero también agradecer a nuestro socio, la Bolsa Barcelona, por acogernos en su casa. Silvia Senabre es una experta en tecnología de la información con más de 20 años de experiencia como supervisor de los riesgos asociados a la tecnología y como regulador en el sector bancario. Dirige un equipo de más de 15 expertos en riesgos tecnológicos, ciberseguridad e innovación tecnológica. Ha codirigido durante 4 años tanto a la Network on IT Risk, en el Mecanismo Único de Supervisión Europeo, como a la Task Force on IT Supervision, en la Autoridad Bancaria Europea. Representa al Banco de España en diferentes organismos regulatorios e instituciones internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o el Consejo de Estabilidad Financiera, en asuntos relacionados con el ciberriesgo, la resiliencia operacional y los riesgos de terceros. Experta en el nuevo Reglamento Europeo de Resiliencia Operacional Digital, DORA, participó en su negociación en el Consejo y en el desarrollo de todos los estándares regulatorios posteriores.
Como he mencionado anteriormente, Silvia desarrollará la ponencia principal, el impacto inminente del reglamento DORA en el sector financiero europeo. Y estaréis de acuerdo conmigo en que no podíamos contar con mejor ponente que Silvia. Sin más, paso la palabra a Silvia Senabre, jefa del Grupo de Riesgos Tecnológico de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Muchas gracias, moltes gracias. Silvia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Que conste que aquí no tengo notas, solo me lo pongo para controlar el tiempo porque yo hablo mucho y no quiero pasarme porque creo que el resto de la sesión es mucho más interesante que lo que yo pueda compartir con vosotros. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Siempre es un placer venir a Barcelona y los que me conocen además saben que Dora es mi tema favorito. Últimamente, en los últimos 4 o 5 años, Dora ha sido una parte relevante de mi actividad profesional y casi personal, ¿no? Suena raro decir que eres fan de un reglamento. Parece casi una perversión. Que te guste un reglamento europeo, la verdad es que no sé si dice algo bueno o malo de ti. Pero sí, yo soy fan de Dora. Aparte de por el nombre tan gracioso que ha quedado con el acrónimo, porque creo que de verdad supone un hito, un punto de inflexión muy relevante para el sector financiero europeo y que nos va a permitir tomar ventaja frente a otros ámbitos geográficos y mejorar la resiliencia, que es el objetivo, ¿no? Como yo ya tengo una edad, haciendo un poco de historia, os cuento que el origen del reglamento son 2 call for advice que la Comisión lanza a las autoridades supervisoras, en realidad reguladoras europeas, EBA, ESMA y EIOPA, en 2019. Y donde nos pide que identifiquemos qué problemas vemos, qué carencias vemos en el marco regulatorio europeo en todos los temas que tienen que ver realmente con la tecnología. En ese momento la Comisión no nos lo plantea explícitamente hablando de resiliencia, ¿no?, sino en relación con la tecnología. Claro, nos encantó que nos preguntaran aquello, porque los que estábamos allí, pues todos éramos unos locos de estos temas, y nos pusimos a escribir como si no hubiera un mañana. Y eso fue un poco el embrión de Dora, ¿no? Identificamos cosas como la terrible dispersión que había en materia de notificación de ciberincidentes, la falta de un régimen de gestión de riesgos armonizado para todos los subsectores del sector financiero, donde apreciábamos diferencias muy claras entre el sector bancario o las infraestructuras de mercado y el sector asegurador o los mercados, que no tenían el mismo nivel ni el mismo tipo de regulación, y eso dificultaba mucho la gestión en los grandes grupos financieros que tienen diferentes tipos de entidades, ¿no? Y también sugeríamos que las directivas no nos parecían un buen instrumento, porque todo el mundo sabe que las transposiciones las carga el diablo. Y acabamos teniendo 27 directivas diferentes, que esa es la realidad y es lo que nos pasó con la NIS 1 y lo que a toda costa la Comisión ha querido evitar con Dora. Entonces, Dora sale en el paquete de finanzas digitales que lanza la Comisión en 2020 con un objetivo muy claro y es, muy bien, la transformación digital es estupenda, necesitamos un sector innovador y muy digital para poder ser competitivos, pero, siempre hay un pero, esto trae unos riesgos y hay que gestionarlos y hay que mitigarlos. Vamos a empezar a hablar de resiliencia. Y ahí es donde viene Dora a hacer su aparición estelar, ¿no? ¿De qué va esto de la resiliencia en Dora? Bueno, el término ya sabéis, se lo hemos robado a los psicólogos y psiquiatras, no es originalmente un término tecnológico ni de negocio, pero venía muy bien. Yo creo que lo que más se parece en español es resistencia. Es decir, cuando las cosas vienen mal dadas y la experiencia demuestra que antes o después vienen mal dadas, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy preparado? ¿Voy a ser capaz de adaptarme y de reaccionar bien? Es decir, hemos cambiado este enfoque tradicional que teníamos en tecnología de pensar en voy a protegerme, voy a poner muchas murallas alrededor, que nadie entre, que no pase nada, a decir, pon las murallas, pero de todas maneras igual se te cuela alguien. ¿Qué vas a hacer? O igual no se te cuela nadie, pero se te cae un trozo de muralla. O se te rompe algo en casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo has pensado? Entonces, bueno, yo creo que Dora es un punto de inflexión, ya ha sido un punto de inflexión, incluso antes de entrar en aplicación. Y os voy a comentar un poco por qué creo yo que es este punto de inflexión para el sector financiero y por qué era tan necesario, ¿no? Lo primero, porque enmarca muchas normas que teníamos antes, o trocitos de normas y de buenas prácticas, en una sola pieza y les da un sentido. Y el sentido es precisamente la resiliencia. Es decir, esto va de que tu negocio y aquello que es más crítico para tu negocio siga funcionando, pase lo que pase, y vamos a poner unas comillas porque, bueno, todos sabemos que el 100% de pase lo que pase a lo mejor no lo puedes cubrir, pero ese es el objetivo.
Estamos hablando del negocio. Primer hito, no estamos hablando solo de tecnología. Y eso ha forzado y va a seguir forzando a las organizaciones a romper silos, a que el del negocio y el de tecnología se hablen y se entiendan y empiecen a buscar huecos comunes y tomen decisiones que tengan sentido y que las tomen de la mano, cosa que hasta ahora no siempre pasaba. El de negocio iba a su lado, el de tecnología al suyo, y a veces coincidían y a veces no, ¿vale? Primer hito. Entonces, DORA habla todo el tiempo del mantenimiento de las funciones, sobre todo de las esenciales o importantes para el negocio. Y hay que empezar por saber cuáles son, que por cierto yo me sorprendo cuando algunas entidades financieras me dicen, ¿me vas a dar una lista de mis funciones esenciales o importantes? Digo, hombre, no, mejor me la das tú a mí. Son esenciales o importantes para tu negocio y tú tienes las tuyas y la entidad de al lado tiene otras, porque tiene otro modelo de negocio. Bueno, entonces, primer hito, vamos a hablar de resiliencia y vamos a hablar de negocio. Segundo hito, efectivamente es un reglamento, mismo texto en 27 países, y esto es una ventaja enorme frente a lo que es una directiva o unas directrices o cualquier otro tipo de norma interpretable a nivel local, que luego siempre da igual a divergencias que dificultan muchísimo la vida a los grupos internacionales, porque al final las exigencias en un país no son las mismas que las exigencias en otro. Y un reglamento para todos los subsectores del sector financiero. Esto es fundamental, porque veníamos de una situación regulatoria absolutamente fragmentada y muy distinta en cuanto al nivel de exigencia en unos sectores y en otros. Esto, además de crearnos ángulos muertos y debilidades, porque en definitiva todos estamos conectados, con lo cual no sirve de nada que este esté fenomenal si estos dos de aquí están muy mal. De nuevo, a los grupos financieros, donde hay diferentes tipologías de entidades, les generaba un problema de gestión. No podían gestionar igual a la aseguradora y a la entidad de pagos, ¿no? No tenía mucha lógica. Con lo cual, un alcance extraordinariamente amplio. Prácticamente todo tipo de entidades financieras de todo tamaño y condición. Y digo prácticamente porque algunas se nos ha quedado fuera y ya veremos por cuánto tiempo, ¿no? Caso de los establecimientos financieros de crédito en España. Pero en realidad prácticamente abarcamos todas las tipologías posibles de entidades financieras. Y esto es fundamental porque vuelvo a lo mismo. Este es un sector tremendamente interconectado y no podemos permitirnos el lujo de que no lleguen todos a un nivel mínimo de resiliencia. Dicho lo cual, tenemos por supuesto el bendito tema de la proporcionalidad, que es muy fácil de aplicar cuando hablas de normas económicas, donde tienes unos baremos absolutamente estándares y cuantificables que puedes medir, y es bastante más difícil de aplicar cuando hablas de resiliencia operativa, donde, perdonadme el chiste, el tamaño importa pero no es definitivo. Y es así, porque fijaros, tenemos entidades relativamente pequeñas en cuanto a volumen de negocio, que son extraordinariamente críticas para el sector, porque son proveedores de servicios para otras, por ejemplo. Y eso las convierte inmediatamente en una pieza crítica para la resiliencia, aunque no tengan un gran balance. Con lo cual, cuando hablamos de proporcionalidad en DORA y cuando queramos aplicarla en la práctica, no podemos mirar solo magnitudes económicas, tenemos que mirar más cosas. Complejidad, modelo de negocio, servicios que prestas al sector. Porque esa es otro aspecto interesante de DORA. DORA es una norma microprudencial, se dirige a las entidades individualmente. Pero cuidado, que tiene un componente macro la mar de interesante. Por ejemplo, cuando te dice que cuando tu entidad estableces tus objetivos de recuperación en caso de un evento disruptivo, no puedes fijarlos libremente, que tienes que tener en cuenta el impacto que puedes generar en otros. Es decir, tú no estás solo, tú vives en un sector y eres parte de un ecosistema. O cuando establecemos un marco de supervisión de los proveedores que son críticos para todo el sector financiero europeo. Eso, desde luego, no es un enfoque microprudencial. O sea que DORA tiene una extraña combinación de micro y macro, porque la preocupación es que el sector en su conjunto sea resiliente. Y ese es el objetivo. Y para eso necesitamos que sean resilientes las distintas piezas. De nuevo, otra novedad. Las autoridades tenemos casi tantos deberes como las entidades financieras. Yo digo a veces que nos hemos dado un tiro en el pie, nos hemos puesto una cantidad de obligaciones importantes y podemos repasar alguna de ellas. Entonces yo creo que todo este conjunto de cosas y algunas más han hecho que DORA sea una pieza de normativa muy especial y que ha generado un revuelo enorme, no solamente en Europa, sino también fuera. Os puedo asegurar que cuando hablamos con colegas de otras regiones del mundo, DORA es algo que siguen muy de cerca, ¿no? Y todos tienen mucha curiosidad por ver cómo nos funciona esto de la supervisión de proveedores críticos. Yo también tengo curiosidad. Pero bueno, vamos a ver si lo ponemos en marcha.
En resumidas cuentas, si uno mira cada uno de los aspectos que Dora cubre, muchos no son novedosos. Los podéis encontrar en buenas prácticas internacionales, en marcos de gestión como el NIST, como la ISO 27001, etc. Pero articularlos todos juntos, darles una coherencia, un sentido y ponerlos al servicio de un bien común, y además homogeneizar los requerimientos con proporcionalidad para todo un sector, es bastante novedoso. Y ponerlo al rango de una ley europea es extremadamente novedoso. Que todos los consejos de administración del sector financiero estén hablando de Dora, que estén hablando de tecnología, estén hablando de objetivos de recuperación en caso de desastre, es fantástico. Necesitábamos llegar ahí. Y fijaros que el primer artículo de Dora dirigido a las entidades, que es el artículo número 5, porque los anteriores ya sabéis, tenemos definiciones, scope, no sé qué, ¿vale? Son muy importantes, pero quiero decir, el primero que ya te dice lo que tienes que hacer es un artículo sobre gobernanza. Lo primero que hacemos es poner deberes a la alta administración de las entidades, porque esto de la resiliencia tiene que ser top-down. No funciona si no te apoyan desde arriba. Es imposible. Alguien tiene que cambiar las estructuras organizativas y romper esos silos. Alguien tiene que decidir qué es importante para la organización. Y alguien tiene que poner los recursos para que eso se pueda proteger debidamente. Y se le ponen un montón de deberes, aparte de exigirles que aprendan, que se formen continuamente, porque tienen que entender los riesgos asociados a la tecnología. Es imposible gestionar bien una entidad financiera del siglo XXI si los que tienen que gestionarla no entienden los riesgos. Y no quiere decir que tengan que ser unos expertos en quantum computing, no se trata de eso. Se trata de que puedan tomar decisiones de negocio y decisiones de gestión de riesgo adecuadas. Primero tienen que recibir buena información, pero tienen que ser capaces de hacer challenge a esa información, de preguntar lo que tienen que preguntar, de entender, de discutir. Y esto va en su negocio. Insisto, cuando las cosas van mal, es el negocio de las entidades el que sufre, no es el negocio del supervisor. Esto no va de cumplimiento. Hay que cumplir, pero hay que cumplir por tu propio interés, porque lo que te estás jugando es que tu negocio siga funcionando. Y hay que decir que las medidas preventivas tienen que estar ahí, pero fallan. Fallan por muchas razones. Es imposible impedir que ocurran el 100% de los eventos. Siempre habrá algo que no te esperabas y que ocurre. Por tanto, es importantísimo estar preparado para saber qué voy a hacer, cómo voy a salir de ahí. Y, por supuesto, hay que poner el foco en aquello que es más importante para ti. Dora es bastante granular y, por si era poco granular, le hemos metido un acompañamiento de estándares regulatorios y de implementación notable. Y algunos son bastante técnicos, ¿no? El de gestión de riesgos, bueno, yo diría que es bastante técnico. Hablamos de cifrado, hablamos de segmentación de redes, hablamos de temas absolutamente técnicos. Con proporcionalidad, de nuevo. Esto ya veremos a ver en la práctica, lo de supervisar la proporcionalidad de la aplicación, ya os digo yo que va a ser un dolor de cabeza para todos, pero bueno, es lógico que no le exijamos lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, y no tengo nada en contra de ninguna de las dos entidades, al Banco Santander que a la Rural de Guisona, porque evidentemente no tienen la misma criticidad, ni el mismo tamaño, ni la misma complejidad, con lo cual, por supuesto, seremos más exigentes con los más críticos y más grandes. Ahora, el dónde pones los límites y las barreras, bueno, esto no es algo cuantificable, no es un tic. Esto hay que sentarte, hay que escuchar, hay que entender, hay que analizar y ver qué es razonable, ¿no? Yo siempre digo que nos tienen que convencer a los supervisores, ¿no? Pero bueno, en ello estaremos. Todos esos estándares que han desarrollado la norma, que yo creo que lo más complejo desde el punto de vista de lo más detallado y más técnico son los del capítulo 2, bueno, pues son fundamentales y habrá que ver cómo los aplicamos en la práctica. Pero no hay que perder de vista, de nuevo, el espíritu de la norma. O sea, el espíritu de la norma es tu negocio. Que tus funciones esenciales o importantes de negocio estén funcionando, que definas cuáles son esos objetivos, ¿vale? No lo dejemos solo en el ámbito de la tecnología. No le lancemos la responsabilidad de entender Dora y aplicar Dora solo al departamento de tecnología, porque nos estaríamos equivocando mucho y no conseguiríamos lo que queremos. Queremos un negocio resiliente. Por supuesto, podemos hablar, lo ha mencionado Luis, del capítulo de pruebas, del capítulo de incidentes. Son menos novedosos quizá que otros, aunque muy importantes. Eso de que tengas que probar al menos una vez al año todo lo que hay por debajo de tus funciones esenciales o importantes, nos han mirado muy mal por ponerlo. Pero es que para ti es esencial o importante, ¿no? Digo yo que habrá que probar. Lo que no se prueba es papel mojado. Esa es mi experiencia. Pero bueno.
Pero claro, tenemos que hablar del capítulo 5, porque es el capítulo estrella en Dora, el que ha atraído toda la atención a nivel mundial, el capítulo de gestión de riesgos de terceros. Ya sabéis todos a estas alturas, quiero pensar, porque empezamos el día 17, que es el viernes que viene, estoy segura de que lo sabéis, que la primera sección se parece muchísimo a las directrices de la EBA sobre externalización, por supuesto con distinto alcance, pero realmente tampoco hemos inventado nada nuevo. Han funcionado muy bien, son unas directrices que ya están rodadas, probadas, y prácticamente se han copiado e incorporado al reglamento. La sección 1 no es muy novedosa, está muy bien. Claro, no es muy novedosa para los bancos, para otro tipo de entidades es bastante más novedosa, pero bueno, digamos que a nadie le ha sorprendido tanto la lectura. Ahora, la sección 2, eso es un hito. Porque claro, en un momento dado dijimos, a ver, el ecosistema financiero, ¿quiénes lo forman? Dices, pues claramente las entidades financieras, esto es lo primero y más evidente y más crítico. Los supervisores y reguladores, que también estamos por ahí. Cuando digo entidades, incorpora las infraestructuras de mercado, por supuesto, o sea, en el sentido que define Dora entidad financiera. Pero ¿y los proveedores? Porque el nivel de dependencia que tiene el sector de sus proveedores tecnológicos es muy elevado y cada vez más, porque cada vez es más especializada la tecnología y nadie puede saber de todo ni tener recursos para hablar de todo, para cubrir todo, ¿no? Con lo cual, esto es una tendencia creciente e imparablemente creciente. No podemos ser resilientes si aquellos en los que nos apoyamos no cumplen con ese nivel de resiliencia. Es imposible, nos estaríamos engañando. Comentábamos antes de la charla que el año pasado los peores incidentes que hemos visto, tanto maliciosos como operativos, han venido a través de terceros. Y es normal que cada vez veamos más. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre en un tercero tiene un efecto multiplicador, porque ese tercero, en muchos casos, presta servicio a muchos. Con lo cual, un incidente en un solo sitio se expande muy rápidamente. Recordad el caso de CrowdStrike, y no fue un ataque, fue un incidente operativo, ¿vale? Un cambio mal hecho. Bueno, estas cosas pasan, por muchos controles que tengas, alguna vez pasan. Entonces, claro, es imposible gestionar la resiliencia sin gestionar la resiliencia de aquellos que te sirven. Bien, hasta ahí yo creo que estábamos todos de acuerdo. Pero claro, en el caso de los proveedores tecnológicos, no están regulados ni supervisados, no lo estaban hasta ahora. Casi todas las autoridades, prácticamente todas, con la excepción de Luxemburgo y alguna más, tenemos una capacidad limitadísima de acceso a esos supervisores. Tenemos una capacidad de supervisión indirecta. Es decir, yo puedo ir a través del contrato que tiene con una entidad mía que me da a mí un derecho de acceso a ver un trocito de un proveedor para ver la prestación de servicios que hace una entidad concreta. Eso te deja ver, perdonadme, no hay menos. No es suficiente. Entonces aquí la comisión fue muy valiente. Dijo, pues si son críticos, si ellos dicen que son utilities, como la electricidad o la energía de otro tipo o las comunicaciones, habrá que regularlos y supervisarlos. Y eso es lo que hemos hecho. Esto ha despertado tormentas políticas desde el origen y os puedo asegurar que durante la negociación del reglamento recibimos una cantidad de presiones políticas increíble. O sea, es así, hay lobbies bastante potentes alrededor, pero poco a poco los proveedores también han ido entendiendo que es que tienen que estar ahí, que tienen que ser parte de ese ecosistema y que tienen que trabajar de la mano de aquellos a los que prestan servicios, porque no tiene sentido otra cosa. Tampoco estamos pidiendo cosas ni irrealizables ni extrañas. Habrá algún matiz aquí y allí que habrá que mejorar y pulir. No os digo que no. Yo cada vez que me leo Dora encuentro frases que no había visto hasta ahora y la he leído 15 o 20 veces. No sé cómo puede pasarme esto, yo no sé si es que no sé leer, pero os juro que me pasa. Es verdad que yo no soy jurista, yo soy tecnóloga. He aprendido mucho de normativa en estos últimos años, pero claro, la leo con mi visión. Aún así, siempre encuentras una frase que no sabías que estaba ahí. Pero bueno, dejando al lado los matices, lo que sí que es cierto es que poco a poco los proveedores se van convenciendo de que tienen que subirse a ese barco. Y algunos están trabajando ya muy bien, no solamente con sus clientes, sino también incluso con las autoridades, para entender qué esperamos de ellos. Y nosotros, las autoridades, que como os decía, tenemos una larga lista de deberes que cumplir en Dora, también somos una parte de ese ecosistema y también nos cambia el rol. Dejamos de ser solo el sancionador, que es como muchos nos ven hasta ahora, para ser una pieza más, que primero también tenemos que ser resilientes, aunque no estemos en el ámbito de aplicación. Desde luego vamos a intentar dar ejemplo, pero además tenemos que tener un papel mucho más activo. Por ejemplo, tenemos que intentar agregar información de inteligencia que recibimos vía esas notificaciones de incidentes y amenazas y devolver algo útil a las entidades. Está muy bien recibir, pero a ver si empezamos a devolver también, ¿no?
Para nosotros no es una opción coordinarnos y colaborar. A las entidades se las anima a compartir información, pero no se les obliga. A nosotros sí. Y además tenemos que colaborar y coordinarnos con autoridades fuera del sector financiero también. Que esto es algo que nos viene impuesto por la coexistencia con normativas como la NIS 2, el día que la tengamos traspuesta, que parece que ya estamos más cerca. Las directivas son así. No, pero en general con otros sectores, es decir, y está muy bien, y es que tiene que ser así, porque de nuevo no vivimos aislados. Si una entidad o una autoridad no viven aisladas, sino que forman parte de ese ecosistema financiero, es que el sector financiero tampoco es una isla. También tenemos proveedores comunes con otros sectores, autoridades comunes, entonces todas estas piezas hay que encajarlas. Pero es muy importante que nos obliguen a cooperar y a coordinarnos y a colaborar y a hacer cosas juntos. De hecho, estos 2 últimos años hemos hecho más cosas juntos que en los 20 y tantos que yo llevaba trabajando en el Banco de España hasta ahora, ¿no? Porque llevamos 2 años en el que 50, y creo que somos 52 autoridades europeas, imaginaros lo que es la toma de decisiones, tenemos un comité que es el que ha desarrollado todos los niveles 2 y 3 que salen de DORA. Entonces, de verdad que las primeras reuniones era para visto. Nos costó, no voy a deciros lo contrario. Y ahora funciona aquello como la seda. Pues con este marco de supervisión de proveedores críticos, que es a nivel europeo, en el que participaremos esas 50 y tantas autoridades nacionales más las autoridades europeas, nos va a pasar lo mismo. Esto tendréis que tener un poquito de paciencia, porque ponerlo a andar no va a ser fácil. No hay ningún precedente en ninguna región del mundo de un modelo de cooperación a este nivel, sobre un tema tan delicado. Pero lo vamos a conseguir, eso lo tengo clarísimo. Es una cuestión de tiempo y de esfuerzo, y desde luego esfuerzo ya llevamos invertido bastante, y lo que nos queda. Yo creo que es un reto. Es un reto, los proveedores no están acostumbrados, nosotros tampoco estamos acostumbrados a supervisar proveedores. Estamos acostumbrados a supervisar lo que sea, bancos, aseguradoras, entidades reguladísimas que tienen una estructura de gobierno, unas obligaciones que yo conozco de antemano, etcétera. Yo no tengo ni idea de la estructura que tiene un AWS o un Kyndryl. Voy a tener que conocer cada uno de ellos individualmente, son todos distintos, ¿no? Esto es un reto. Por supuesto, necesitaremos especialistas en muchas cosas. Pero yo creo que hay tal voluntad por parte de todos por hacerlo funcionar que es indiscutible que acabará funcionando. Y que además los proveedores van a acabar colaborando y colaborando bien con los supervisores. Porque al final es en interés de todos. Tiene también su vertiente de marketing. Oye, si tú sales guapo en la foto y puedes decir, es que a mí me supervisa la Unión Europea, no deja de ser una especie de sello de calidad. De hecho, el reglamento contempla que alguien pueda pedir voluntariamente ser supervisado. Hasta ese punto pensamos que tiene atractivo, ¿no? Es decir, cuando una entidad va a elegir entre 2 proveedores, pues igual prefiere ese que tiene un poquito más de garantía porque alguien lo supervisa. Con lo cual, tampoco tienen por qué verlo como algo completamente negativo. Pero desde luego es un reto poner esto en marcha. Os puedo asegurar que estamos trabajando muchísimo en establecer no solamente el modo en que vamos a trabajar. Esto tiene su complejidad, aquí hay mucho jurista, pues imaginaros, ¿no? Cada país tiene su normativa laboral. Yo tengo que ceder recursos, yo, Banco de España, para que trabajen a lo mejor a las órdenes de ESMA o de IOPA, en qué condiciones, con qué contratos, bajo qué normativa, bueno, todo esto tiene sus detallitos. Y luego, bueno, pues habrá que ver en la práctica esas metodologías que estamos desarrollando si funcionan, o sea, hay que irlas ajustando, que será lo lógico y lo normal. Yo siempre pongo este símil, pero cuando lanzamos el SSM hace 10 años, éramos solo supervisores bancarios. No éramos, en ese momento creo que éramos 19 países, ahora somos 21 o 18. Y aún así nos costó al menos un par de años que aquello funcionara fluido, ¿vale? Esto es mucho más complejo. Entonces, bueno, pues seguro que el primer año no es perfecto. Ahora, ganas, voluntad y entusiasmo nos sobran. Eso os lo puedo asegurar, y compromiso. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos y tiraremos para adelante, ¿no? No quiero aburriros más porque las mesas que vienen ahora creo que son mucho más interesantes que lo que yo os pueda contar. Yo estoy muy contenta, creo que DORA ha conseguido tener impacto incluso antes de ser aplicable, lo cual está muy bien porque, de nuevo, no es un ejercicio de compliance, no debe ser un ejercicio de compliance, si se convierte en eso hemos fallado. Me gustaría transmitiros ese entusiasmo que yo siento por las ventajas que creo que la norma trae, que creo que son muchas, y ese compromiso que tenemos, yo creo que todos o casi todos, por hacerla funcionar, ¿no? Y porque nos sirva, porque ese es el objetivo, que nos sirva a todos. En definitiva, tener un sector financiero más resiliente es tener una Europa más potente en todos los aspectos y es tener un ciudadano cuyos intereses también están mejor protegidos, ¿no? Y al final de todo eso va DORA.
Así que nada, pues yo estoy pensando eso, ¿cómo lo voy a celebrar el viernes? Después de 4 años o más invertidos en esta norma y lo que nos queda. Antes hacíamos bromas sobre si encargarle al copilot una imagen de Dora brindando con una copita de cava o algo por el estilo. Yo desde luego creo que sí que voy a brindar. Dora no sé, yo sí. Creo que nos lo hemos ganado todos los que estamos aquí de alguna manera desde diferentes perspectivas, bufetes, proveedores, entidades, autoridades, estamos implicados en hacer que esto funcione y bueno, lo vamos a conseguir. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad es que te vas a tener que cambiar el nombre, te vas a poner Dora. La verdad es que bueno, nos ha quedado muy claro cuáles son los principales retos y la verdad es que la seguridad de cara al usuario final, las entidades y los clientes, pues es fundamental y sobre todo lo que has comentado, ¿no? Tan importante de los proveedores, ¿no? Porque hay tantas cosas externalizadas, ¿no? Que están en manos de terceros que es muy difícil, ¿no? Hay muchos de ellos comunes, ¿no? O sea, que es un mundo muy entretenido. Voy a dar paso a la primera mesa, que la segunda ya la presentará directamente Beatriz. Ahora damos paso a esta primera mesa de debate titulada Desglosando el reglamento DORA, retos y oportunidades a las puertas de su aplicación, que moderará Beatriz Rodríguez, socia de protección de datos, ciberseguridad y tecnología de Roca Junyent. Beatriz es delegada de protección de datos, certificada y especialista en privacidad por ISMS y por AENOR, experta legal en blockchain, seguridad de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial, marketing digital, e-commerce y Scrum. Su experiencia incluye el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de estrategias de prevención, reacción y reparación en materia de cumplimiento asociado a procesos tecnológicos y contratación de servicios tecnológicos, entre otros. Además, Beatriz es experta en el asesoramiento en proyectos de transformación digital y de gestión del conocimiento en materias de privacidad, ciberseguridad y adopción de tecnologías. Bea, cuando quieras, la mesa es tuya. Venga. Podéis subir, que así os ponen cara mientras os presento, porque... Sí, sí. Bueno, sí que se me oye. Buenas tardes a todos, buena tarde. No puedo hablar mucho más en catalán, lo siento, porque estoy en ello, pero todavía no lo dominamos. Pero buenas tardes a todos, gracias por venir. Mil gracias, Silvia, por tu ponencia. Ha sido, la verdad, interesantísima y siempre es muy refrescante tener gente que comparte el entusiasmo por las normativas, por lo menos desde un punto de vista jurídico. Ayuda mucho. Y bueno, muchísimas gracias a la Bolsa por permitirnos celebrar aquí hoy esta jornada. Tanto el Centro Financiero como nosotros estamos encantados de que estéis todos aquí. Y la verdad es que cuando nos planteamos hacer la jornada, ¿no? Pues estábamos a 2 días de que esto entrara en aplicación. Entonces pensamos que la idea de hacerlo pues un poco práctico y poder contar cómo ha sido esta experiencia hasta este momento y qué podemos esperar a partir de ahora, pues nos parecía muy interesante. Y para eso tengo a 2 ponentes estupendos, aunque luego también en la segunda mesa entraremos un poquito más a la práctica. Pues conmigo están, por un lado, Eva Gómez, que es manager de Entity Data, es una grandísima empresa tecnológica, para los que no la conozcáis, y Eva es licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Lisboa. Además tiene más de 10 años de experiencia en regulación financiera y en concreto en proyectos de pues implantación, ¿no? De regulación, y en concreto a nivel financiero pues normativas como MiFID II, como el Reglamento General de Protección de Datos y también por supuesto pues DORA. Bienvenida, Eva, muchas gracias. Y luego tenemos también a Ernesto Alejandro Suárez Puga, que es letrado de CaixaBank en la Dirección Territorial de aquí de Barcelona, y además pues es una persona que lleva más de 10 años en la entidad, en la parte de asesoría jurídica, y es doctor en Derecho Económico y de la Empresa por ESADE, y bueno, pues además da un montón de clases allí también. Muchas gracias, Ernesto, por venir. ¿Ernesto o Alejandro, que preferimos? Ernesto, Alejandro, como queráis. Ernesto, ok. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas, aprovechando que yo también el gorro de legal, sí que voy a tomar el relevo con Silvia y comentaros también un poco cómo lo vemos nosotros a nivel jurídico, ¿no? Desde la firma y con la experiencia que tenemos con los clientes. Porque efectivamente es una normativa bastante disruptiva.
A nosotros nos suele pasar lo contrario, ¿no? A los departamentos de las asesorías jurídicas de los clientes llega una nueva normativa y le sueltan la normativa al departamento y le dicen, toma, implementala. Y claro, Dora, no. Entonces, bueno, sí que es cierto que la ruptura de silos la hemos vivido en el asesoramiento con todas las áreas, ¿no? Y normalmente tenemos involucrada tecnología, tenemos involucrada legal y tenemos involucrado a la alta dirección, y es cierto que si no hay un presupuesto y una asignación estratégica para esto, pues la normativa le cuesta, porque es muy difícil sino ir con la lucha e intentar defenderlo, ¿no? Tuvimos ya también una experiencia a nivel reglamento de estandarización ya con el RGPD y con la parte de protección de datos, y bueno, la sensación general que tenemos en el sector es que Dora va a ir hacia ese nivel de estándar que todo el mundo va a intentar seguir, o por lo menos al que va a ser más fácil recurrir, ¿no? Tanto si eres dentro de la Unión Europea, agente dentro de la Unión Europea, como si estás fuera. Y bueno, sí que también es cierto que tenemos expectativa a nivel supervisora porque, bueno, pues en la experiencia con el reglamento de protección de datos y con otras normativas es una ventaja tener un reglamento a nivel homogeneización, pero también nos da muchas autoridades supervisoras que se tienen que coordinar y muchos criterios de supervisión diferentes, ¿no? Entonces estamos expectantes por saber cómo vamos a armar esa homogeneización de criterios. La parte de proporcionalidad es una aventura, y para los que estamos en los procesos de autorizaciones pues de sectores regulados es una aventura, porque claro, los criterios no siempre son iguales ni desde España ni desde otros países, y homogeneizar esto y ver que es esencial en unos casos y que no es en otros, pues nos está suponiendo un reto. Y ya acabo por aquí con mi intervención. Os voy a dejar a vosotros la aportación, que creo que va a ser más interesante, y sí que os quería preguntar, vamos a intentar ir un poco por esos aspectos distintos que tiene Dora o esos pilares que regula la normativa, pero antes de empezar con esto, y empezamos, si quieres, Eva, tú misma, desde un punto de vista de retos y oportunidades, o sea, para vosotros como entidad que sois proveedores y además pues tenéis la regulación que cumplirla y que asesorar a clientes también en esto, ¿es un reto, Dora? ¿Es una oportunidad? ¿Es las dos cosas? ¿Cómo lo veis? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, y quiero también agradecer un paréntesis a los organizadores, también a la presencia de Silvia, del Banco de España, por la aportación y por la introducción que o refrescar, Dora, que todos nosotros ya estamos muy al día y somos los invitados, somos los nuevos invitados a participar en este trabajo que desde NTT ya llevamos algunos meses, años, ya contando años, en mirar esta regulación, entender cuál es nuestro rol y cuál es la participación también como proveedor, en primer lugar, como empresa tecnológica, gran empresa tecnológica, ese adjetivo que nos han dado. Y bueno, entender también, como ha dicho nuestro CEO, que la tecnología viene a impulsar un cambio positivo en el mundo. Pero claro, tenemos que entender la tecnología como algo positivo, pero algo que se tiene que controlar. Y nosotros, teniendo un abanico de servicios que aportamos y que proporcionamos a nuestros clientes, tenemos que hacer un buen uso de esa tecnología. Entonces, apoyarnos en la regulación y agradecemos. Yo sé que hablo también y hablo por la compañía, pero el esfuerzo ha sido grande, el reto ha sido muy, muy importante, pero lo estamos agradeciendo. Y lo estamos agradeciendo porque ahora ya, una vez hemos recorrido este trabajo, y no queriendo desfavorecer ese compliance que se ha tenido que hacer, porque, bueno, pues como GDPR en su momento, Dora también nos ha exigido mirar la regulación como un compliance y mirar hacia dentro de la compañía y entender cómo nos tenemos que adecuar y qué es lo que tenemos que crear para luego implantar esas medidas y poder llevarlo a nuestro negocio, y ahí rompiendo silos entre parte corporativa de la compañía, pero también negocio, hilar el discurso de tecnología con las áreas de legal, las áreas de seguridad, de privacidad. Nosotros desde el área de consultoría estamos uniendo todos estos esfuerzos y la verdad es que ha sido el principal reto. Entender cuál es nuestro rol totalmente definido desde el primer momento, ese top-down y esa responsabilidad, pasar esa responsabilidad para el órgano de dirección y que también entendieran que esto es una prioridad. Se habla
en todos los comités, DORA es un tema tratado, es un tema, lo han conseguido, quien ha puesto en marcha el motor de DORA lo ha conseguido, lo podemos decir, y bueno, y luego esa adecuación y ese trabajo interno ha sido el principal reto, ver cómo la regulación nos aplica y qué es lo que nosotros también tenemos que montar internamente para poder acceder al negocio que ya lo teníamos, pero obviamente con estas nuevas. Ernesto, para ti, desde el punto de vista de CaixaBank, ¿una oportunidad, un reto? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es ambas cosas, pero antes dejadme que dé las gracias a todos por venir, a los organizadores y especialmente a Silvia. Y por dos temas. O sea, desde la perspectiva de un abogado, entender una materia TIC, ¿no? Esencialmente TIC, como la he podido entender con su exposición, bravo. Y la segunda, gracias, y esto es lo que explica que yo creo que en parte es una gran oportunidad, es que tengamos lo que has recalcado, una norma uniforme para toda la Unión en una materia. Pocos sectores, creo, que pueden tener eso. Esa es la parte, desde luego, que te agradezco personalmente como abogado. Ojalá pueda entender las TIC cada vez que me las explican como las has explicado tú, y el enfoque. Y ciertamente yo creo que esa es la parte que es una oportunidad. O sea, que un sector tan crucial como el financiero, ¿no? Con todo el ecosistema que hay, el conjunto, pensamos lo que decimos siempre, ¿no? Supervisores, reguladores y entidades tradicionales, ¿no? Pero esto es mucho más, el mercado ha evolucionado. Yo creo que eso es lo que ha llevado precisamente a la gran novedad que apuntaba Silvia, que es que los proveedores TIC, si no os convertís en entidades financieras, siguen supervisados, porque cada vez los servicios financieros y los TIC, ¿no? Más interconectados, más imbricados, ¿no? Y eso yo creo que es reconocer, o sea, una de las cosas en las que es valiente DORA es reconocer una realidad que estaba ahí, pero que no se había regulado. Y eso en un solo texto es una auténtica oportunidad. El desafío, y disculpad si suena a broma, pero creo que es en la parte exploradora de DORA, si me lo permitís, que es cómo vamos a aplicar esto. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Por qué? Por lo que habéis apuntado, la multiplicidad, digamos, de supervisores, claro, la multiplicidad de jugadores, vamos a llamarlo, en el ecosistema, y sobre todo un tema, que es la innovación. Es que en esto la innovación va a una velocidad tan vertiginosa que al menos, os confieso, que para un abogado, para mí yo creo que este es el principal reto que tiene esta normativa. Por eso os digo que tiene un poco de cal y de arena. Por no quitar el ritmo, y a nivel de gobernanza, en esto hemos hablado de que la gobernanza es fundamental para poder tener éxito en la implantación de DORA. Los bancos ya lleváis un recorrido en estas cuestiones, ya teníamos una estrategia de gobernanza antes de que apareciera la normativa, ¿no? Pero ¿qué cambios habéis tenido que hacer? Y sobre todo, ¿vosotros estáis también aplicando la proporcionalidad en esto? Es decir, ¿hay puntos en los que habéis tenido más énfasis y otros en los que no? Es que claro, con el supervisor en la sala, señoría, normalmente me puedo acoger a mi derecho de no declarar. Dicho esto, o sea, lo que decíais, ¿no? Yo creo que las entidades, digamos, financieras tradicionales, pues nos ha resultado más sencillo, nos está resultando más sencillo porque era algo que ya habíamos internalizado, o al menos esa es la sensación que tengo yo en mi casa, que es de la que sé que puedo hablar, ¿no? Lo que sí que es verdad, que yo creo que el principal reto, digamos, en materia de gobernanza es, no tanto en gobernanza, sino en gobernanza interna, digamos, y externa, con los TIC y con los subTIC, ¿no? Que es, al final, la asimetría que hay de información. O sea, es que aquí mismo lo confieso, yo no sé de TICs, ¿no? Ni el de TIC de leyes, ¿no? Entonces, lo bueno de esto, digamos, de ese punto focal que es la norma, es el obligarnos a la conversión, ¿no? A converger, ¿no? en esos intereses. Pero claro, el que se sienta en un consejo de administración, es bueno que me digáis que ya esté hablando de este riesgo, porque hasta ahora le sonaba al tequi, ¿no? Oiga, provéame de este insumo en la provisión de mis servicios financieros, que sea satisfactorio, que no tenga problemas, ¿no? Esa es la mentalidad, digamos, clásica. Claro, yo creo que el gran reto a nivel de gobernanza es, al margen de la delimitación de funciones, ¿no? Porque que si el control,
que si la supervisión, que si la gestión, que si la auditoría interna y la auditoría externa, ¿no? Que eso, la norma, la verdad, que ha intentado hacer un esfuerzo para dejar claro qué funciones, ¿no? Y la atribución de responsabilidades al Consejo, de la que ya hablaremos, ¿no? Que esto, los consejeros que empiecen a temblar, porque cuando atribuyes una responsabilidad, ¿no? Cuando atribuyes una función, vas a tener responsabilidad, ¿no? Y los seguros también, que supongo que se empezarán a hacer muchas consultas a los legales. Es sobre todo el tema de la simetría de información. Claro, es que, oye, pues te tiene que gustar las TIC. Lo siento, si eres abogado, pues este es un nuevo riesgo, y para gestionarlo y tener esa resistencia, esa resiliencia, pues te tiene que gustar. Te tiene que gustar y lo tienes que conocer. Igual no, digamos, con el fervor que tiene Silvia, pero sí dominarlo, ¿no? Y eso yo creo que es lo más difícil. O sea, es el interiorizar que esto no es un tema que va con los tequis, ¿no? Que era la aproximación tradicional. Es que esto también es nuestro, ¿no? Internalizar eso para poder delimitar muy bien esas funciones. Yo creo que ese es el principal reto. Bueno, sí que es cierto que nosotros estamos viviendo a nivel de gobernanza, sobre todo las entidades más pequeñas, ¿no? Pues preocupaciones acerca de quién deben ser las personas que asuman estas funciones, pero muchas veces no tienen personas dentro de la organización con la capacidad de asumir esos roles o con el conocimiento precisamente para poder pues asumir la prestación de esos servicios. Entonces, bueno, pues estamos viendo y ayudando a montar modelos, voy a decir originales de entrada, y viendo a ver un poco cómo funciona sobre la marcha y ajustando el modelo una y otra vez, ¿no? También es verdad que ha pillado en un momento justo la normativa en la que pues nosotros teníamos varios clientes en procesos de autorización, y esto también nos está sirviendo mucho porque como tienes conversaciones diarias con el supervisor, pues ellos mismos te ayudan a validar esta prueba de gobernanza, ¿no? Que ahí nos estáis sirviendo un montón. Pero en NTT el caso es curioso porque vosotros sois proveedor TIC, pero además hacéis consultoría a clientes sobre estas cuestiones. Entonces, en vuestro caso, Eva, ¿qué recomendaciones estáis dando a los clientes y vosotros mismos hacia adentro? ¿Cómo habéis adaptado un poco vuestra estructura a esta dinámica? En primer lugar, ahora sí. Bueno, en primer lugar, Entity Data ha dedicado amplios esfuerzos y capacidades a DORA. Desde consultoría, departamentos, área a la que yo pertenezco, desde consultoría tanto interna, de proyecto interno como externa a nuestros clientes, hemos analizado la norma y hemos identificado cuáles son los puntos de acción. Es verdad que si hacíamos, y surge siempre internamente el símil, no símil, a GDPR. Nada tiene que ver, pero GDPR a veces instruye mucho más en quién lleva la batuta, ¿no? Dentro en este caso de la entidad, de la gobernanza de DORA. Y realmente eso fue un reto en NTT para entender quién puede ser, pues, el que se ponga el sombrero de DORA, y yo tengo el ownership de esta regulación y tengo que pilotar todos los puntos de acción. Realmente hemos entendido que eso tiene que ser un trabajo en conjunto, que hemos creado, damos el titular de que hemos creado una oficina de transformación DORA. Hemos entendido que sería el camino más ágil. Han surgido nuevos players. Consideramos que era el camino más fácil para identificar ese trabajo y atribuir funciones a cada una de las áreas y plantear así la gobernanza. Eso nosotros también es algo que nosotros hacia nuestros clientes con la correspondiente adaptación, ¿no? Porque tenemos las dos vertientes. Cuando nos ponemos el sombrero de proveedor, estamos mirando hacia adentro. Cuando nos ponemos el sombrero de cliente y tenemos que prestar ese servicio de consultoría y de asesoramiento a nuestros clientes, nos ponemos de su lado. Pero sí que entendemos que esa oficina de transformación, como el rol del DPO en GDPR, era el mecanismo ágil para llevar a cabo todos trasladar los requerimientos del reglamento a la implantación estricta. Y esa ha sido nuestra propuesta, nuestro motor interno y también lo que hemos ofrecido a nuestros clientes. Y cada uno sabe perfectamente sus funciones y nosotros dentro de consultoría es el soporte que estamos apostando y que estamos proporcionando a la compañía. O sea, a nivel de proveedores es muy interesante porque nosotros tenemos clientes que están padeciendo un poco también el matar moscas a cañonazos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos clientes que han adaptado ya a DORA sus normativas y sus contratos, por ejemplo, también, y entonces ahora a todos sus proveedores les sueltan el contrato. No todos los proveedores son proveedores TIC.
Entonces, ¿a quién le estamos soltando el contrato y qué le pedimos, ¿no? Tenemos clientes también que nos dicen, oye, me ha llegado este contrato y que tengo que cumplir Dora ahora. ¿Qué es Dora? Yo no soy proveedor TIC, yo hago, yo qué sé, pues algo que no tiene absolutamente nada que ver, no es proveedor esencial, no tiene ninguna clase de afectación. Entonces, ahí también era importante esto que comentaba Silvia, ¿no? De ser valientes en saber cuáles son nuestras funciones esenciales y quiénes son nuestros agentes y nuestros proveedores tecnológicos y qué queremos de ellos, ¿no? Porque luego tienes que hacer una selección de estos proveedores y nunca, o voy a decir, no siempre hay alternativas a estos proveedores. Hemos hecho selecciones de proveedores que a veces es difícil de sustituir. Y devolviendo esta pelota de la gestión de proveedores, Eva, porque vosotros tendréis una cadena de suministro compleja y entiendo que no estáis en todos los proveedores o toda la cadena no está al mismo nivel, ¿no? Desde luego. Nosotros, bueno, tomando tu palabra en el ámbito del reto normativo, cumplimiento normativo, nosotros hemos visto Dora como una oportunidad de acercarnos y toma de contacto con nuestros clientes. Y obviamente pues hemos hecho los deberes y creamos un modelo, una adenda a nuestros contratos y lo hemos presentado un poco también para agilizar, ¿no?, esa revisión contractual y estar preparados para el 17 de enero, que era nuestra fecha grabada a fuego. Luego esa gestión de proveedores nosotros lo hacemos como proveedor uno hacia nuestros clientes, pero tenemos que trabajar internamente con el área correspondiente dentro de esa oficina de transformación que antes os comentaba y entender en nuestra cadena de subcontratación que todos esos niveles cumplan con el modelo que nosotros acordamos con nuestro cliente, entidad financiera, del sector banca o sector seguros. Entonces entendemos que ese reto de alinear el cumplimiento normativo está siendo el principal quebradero de cabeza, porque claro, ven un modelo de contrato que tienen que, si quieren seguir trabajando con nosotros y ser nuestro subcontratado para trabajar con nuestros clientes, tienen que asumir ese modelo. Luego también el tema de la gestión de riesgos, que eso ahora mismo no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver de ahora en adelante. Vamos a tener que gestionar ese riesgo de lo que esté firmado en el contrato se cumpla para aunar ese sistema resiliente que es el objetivo 1 de Dora. Luego también vemos esos desniveles tecnológicos. Nosotros tenemos nuestras infraestructuras, pero tenemos que mirar las infraestructuras de nuestros proveedores subcontratados. Y muchas veces también entendemos ese riesgo sistémico. Cuando un proveedor es único para ese servicio, que si no tenemos una alternativa, nosotros ahí también tenemos un problema. O sea, en nuestra cadena de subcontratación tenemos que tener una trazabilidad muy fina para identificar si ese proveedor se cae, si hay algún incidente, si se reporta, cómo lo sustituimos. Entonces, de momento, lo que estamos en la fase previa, ¿no? Y también, sin notas, por favor, estamos revisando esa adecuación normativa y que todos los contratos estén bajo el scope de Dora y ya de ahí pues la gestión de esos riesgos que vemos que hacia el futuro va a ser nuestro... Hay preguntas también en relación a la cadena de subcontratación, hasta dónde tenemos que poner la lupa, pero bueno, obviamente nuestro objetivo y también de cara a dar esa seguridad a nuestros clientes es que nosotros vamos a cumplir con ese pilar de Dora y entendemos que es uno de los, bueno, no el más importante, pero realmente para nosotros tiene un gran impacto en nuestro servicio, en nuestro negocio, si en la cadena de subcontratación se identifica algún ataque, algún incidente y eso lo tenemos también muy interiorizado. Ernesto, porque vosotros a nivel banco entiendo que la contratación de proveedores no estaría, o sea, ya veníais de unas guías y de unas pautas previas, pero al final esto siempre es un quebradero de cabeza, porque además tienes que tener pues periodicidad, te cambia la gente que lo controla. Yo quería preguntaros cómo lo estáis viviendo desde Caixa y también quería aprovechar para saber si habéis experimentado en este poco tiempo nuevos proveedores que estén surgiendo en el mercado para dar respuesta a estas cosas, por ejemplo, de que no haya alternativas, ¿no? Si está surgiendo una oportunidad también de negocio a nivel Unión Europea, que siempre hablamos esto de que las normas no potencian que haya nuevos modelos de negocio, bueno, a ver si este ha sido una oportunidad. Es que ahí agradezco a Eva porque yo creo que ha dado en uno de los puntos claves con la gestión de proveedores, que el problema sobre todo con las TIC y determinados servicios es la concentración, que de hecho Dora ya lo advierte. Entonces eso nos está pasando, que en contratación directa o cadena última acabas, por así decirlo, la muralla dependiendo de alguien, ¿no?, concreto o de unos concretos, ¿eh? No vamos a agobiar a la comisión
con el oligopolio último de las TIC, pero yo creo que es una de las cuestiones. Hablábamos antes de que esta norma es un punto focal. Yo creo que es una norma que va a ser ordenadora en sí de los servicios financieros y de los servicios TIC. O sea, yo creo que esto va a poner encima de la mesa el problema de la concentración en los servicios TIC. Pero claro, lo que decíamos antes, el ecosistema es muy grande, pero cuando tienes una gran entidad o una entidad transfronteriza, es que acabas recurriendo, ¿no? Directa o indirectamente. Claro, no sé, entendéis más los de TIC, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema del cloud. En el tema del cloud, por ejemplo, el tema de infraestructuras, al final, 3 o 4 jugadores se llevan todo el mercado. Y te acabas convirtiendo en dependiente de ellos. Entonces, ese es nuestro principal reto. O sea, el reto, digamos, del jurista del día a día es efectivamente el que comentaba Eva, ¿no? La novedad, o sea, esto es un ejercicio práctico que le pasa a todo abogado o a toda persona de negocio que tiene que lidiar con un contrato, ¿no? Oye, ¿qué es esto que me has añadido al contrato que siempre firmábamos, ¿no? O sea, hablabais aquí de los anexos, ¿no? Que yo creo que es lo más práctico por lo que comentaba antes Silvia, o sea, porque digamos, desde la perspectiva española, el cumplir con DORA tiene muchos retos, pero hasta ahora teníamos unos estándares elevados. Entonces, era común en la práctica que ya tuviésemos esos requerimientos, ¿no? Esos derechos de acceso, etcétera, etcétera. Otra cosa es, ¿no? Si se ejercen o los puedes ejercer, porque claro, si te acabas yendo, ¿no? Al que está en Estados Unidos, sin decir a ningún nombre, pues ya veremos, que eso también va a ser un reto para los supervisores, claro. Entonces, yo creo que ese es el principal reto que tenemos en materia de proveedores. Ese es el principal y más directo, hablando desde la perspectiva de DORA. Pero con mi visión de jurista, que igual está sesgada, aunque esto es un ámbito muy concreto, como os decía antes que había tanta interconexión entre los servicios financieros y los TIC, desde luego creo que no digo nada nuevo, no solo para las entidades financieras tradicionales, sino para los nuevos jugadores de servicios financieros, que hay otra preocupación de fondo, que es que si se están desdibujando tanto las fronteras entre el servicio financiero y el TIC, hablabais antes de las funciones esenciales. Claro, ¿qué va a impedir que el TIC se acabe convirtiendo, ¿no?, en prestador de servicio financiero? Entonces también hay una preocupación de competencia, ¿sí? Que yo creo que es el siguiente paso que igual se tiene que plantear la comisión, de si esto va a aflorar, que haya trasvase y si se va a tener que seccionar, a pesar de ser supervisados desde un punto de vista de la ciberseguridad, las funciones de cada uno de los empresarios en la cadena de prestación del servicio financiero. Yo creo que ese es el tema para Dora e hijos y nietos, ¿eh? Bueno, vamos un poquito justo a ese tiempo, así que os voy a lanzar una última pregunta. Eva, comentábamos antes de la sesión, vosotros estáis haciendo temas de formación, de concienciación. Silvia también habla de lo importante que es esta gestión, ¿no?, del conocimiento. ¿Cómo estáis trabajando en esto con los clientes? ¿Cómo lo estáis haciendo a nivel interno? Bueno, a nivel interno, claro, ha sido, pues, como aprovechando lo que comentaba Silvia al principio, ¿no?, ese discurso, ese lenguaje común entre tecnología y negocio. Sobre todo también, porque claro, negocio es la primera línea, no línea de defensa, pero es la línea de ataque, sin el sentido negativo, hacia nuestros clientes. Ellos solo nos están ahora llamando a la puerta y saben que, oye, yo tengo que seguir trabajando contigo, vamos a trabajar en estos moldes, nuestros contratos se van a tener que revisar, queremos seguir manteniendo el servicio, estos son nuestros principales impactos y esto es lo que estamos, con lo que vamos a tener entre las manos, pero yo tengo que conocer la regulación. Entonces nosotros ahí tuvimos como dos sentidos, ¿no? El sentido de una formación y un conocimiento más de compliance, norma, y luego proveer a negocio para que el negocio sea capaz de interactuar con los clientes y que esas relaciones se sigan manteniendo y abrir nuevas puertas, hablando también de ese sello, ¿no?, de DORA, conocimiento en DORA, entidad supervisada por la entidad competente, de tener la formación, de tener ese conocimiento y de también transparentar esa seguridad a nuestros clientes. Negocio ahí es una pieza clave. Entonces nosotros hemos enfocado también mucho nuestro trabajo en apostar porque las áreas de negocio tuvieran ese conocimiento para hablar con los clientes. Vale.
Pues muchas gracias, Eva. Ernesto, yo te voy a preguntar, a nivel supervisores, dentro de esta nueva función que mencionaba también Silvia, ¿no? Ya no vamos a ser solo el sancionador, también vamos a hacer una labor de acompañamiento. ¿Qué expectativas tenéis de esta labor de acompañamiento? Me acojo a mi derecho de no declarar. No, dicho esto, yo creo que yo lo pensaba, o sea, antes, digamos, de plantearme el tema de cumplimiento, digamos, más estructural, más futuro, y el papel de los supervisores, aparte de lo que ha apuntado el tema de la uniformidad, no solo uniformidad en el texto legal y los requisitos, sino en la aplicación, o sea, eso desde luego, eso es indispensable, ¿no? Pero yo creo, yendo un paso más allá, o sea, sabéis que DORA, una de las cosas que hace es autorizar los intercambios de información en la medida en que sea para, digamos, protegerte, ¿no? Ciberprotegerte. Yo creo que el supervisor, lo comentaba antes Silvia, que nosotros vamos a tener un deber. Lo que puedes, digamos, incentivar que cierta parte del cumplimiento y de la resistencia no solo se lleve a cabo individualmente por cada uno de los players del mercado. O sea, yo cuando veía la norma, creo que la Comisión se quedó en autorizar los intercambios de información, porque dijo, aquí si no hay peligro, digamos, desde el derecho a la competencia y es una materia técnica, pues tiene sentido que se intercambie. Además, es que es indispensable para tener esa resistencia. Yo visionaba, y aquí tomádmelo como una opinión personal y no de la entidad que represento, que creo que todos los proveedores de servicios financieros o una gran parte del mercado pueden plantearse determinados niveles de cumplimiento y de ciberseguridad a nivel colectivo. Entonces yo creo que aquí es muy importante la visión del supervisor desde este punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que aquí, no, como estamos en una fase muy incipiente, lo estamos viendo cada uno en su casa, oye, ¿cómo afecta esto? Porque tienes ahí a negocio, lo que dices, tocando la puerta de cómo va, ¿no? Pero hay una fase, un primer escalón que yo considero esencial, que el supervisor podría ver con buenos ojos esas iniciativas, digamos, sectoriales de cumplimiento. Yo creo que en DORA sería interesante explorarlo. Yo voy a aprovechar también que tengo el micro para hacer otra sugerencia, ¿no? Y es que nos pasa mucho con los criterios de las autoridades, que sabes en qué acaban los procedimientos, pero nunca sabes el background que hay detrás del procedimiento. O sea, qué ha pasado y qué te ha llevado a tomar esa decisión. Porque la entidad ha sido diligente hasta un punto, pero no ha sido en una parte que para vosotros era esencial. Hasta qué punto hay que llegar con determinadas obligaciones. Entonces, ese conocimiento también sobre los procedimientos un poco en abstracto, pero que luego de cara a ver, pues si tengo que tomar 5 medidas, si puedo tomar 5 medidas, si las 5 me cuestan parecido, por cuál opto, cuál va a ser la que realmente luego también de cara a la eficiencia y de cara a que en la supervisión esté más tranquilo el supervisor, cuál es la que me va a servir, pues también es interesante tenerla. O sea, nosotros, por ejemplo, pues en las conversaciones que tienes en los procesos de autorización las tienes, pero ya una vez que pasas la autorización es más difícil, ¿no? Tener otra vez esa perspectiva. Aprovecho ya también que estoy. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Perdona. En tema de resiliencia, ¿habéis visto algún apetito por simulaciones? Regular simulaciones, 2, 3 veces al año para el sistema. Esto es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es más un comentario sobre la presentación de Silvia, es, con el comentario de decir que no tiene ningún país que tiene este nivel de resiliencia. Y yo me estaba preguntando si con los estudios que se han hecho y los diferentes workshops sobre qué ha pasado en Ucrania por la resistencia del sistema bancario durante los últimos 2 años, si no tenemos algo que mirar en tema de gobernanza y de resiliencia individual de los grupos bancarios y de grupo. No lo sé si tenéis algo sobre este tema. Pues voy a dejar, Silvia, ¿quieres comentar? ¿Sí? ¿Te dejamos para el final entonces? Venga, pues no sé si a la primera pregunta, el tema de las pruebas de penetración, las pruebas técnicas, ¿cómo está reglamentándose? El tema de las simulaciones es que, imagínate, cuando se lo plantean al legal, oye, que va a entrar alguien de fuera de la casa y te va a entrar hasta el corazón, ¿no? Sí. ¿No? O sea, sí que... O sea, yo creo que esto se hacía,
se hacía ya, era una práctica. El tema es saber en qué se va a modificar esas simulaciones, ¿no? O sea, cuál va a ser, digamos, el estándar exigible a esas simulaciones. Y luego, claro, que hasta donde llegue esa simulación, porque decíamos antes, ¿no?, que el proveedor TIC me dé funciones críticas o esenciales. Claro, si la simulación tiene que llegar ahí, aunque yo no se la dé un TIC, también le estoy compartiendo, ¿no?, esa información, con lo que ahí tengo también, esa es la principal preocupación que hay ahora con el tema de las simulaciones, pero no porque no se haga, o sea, yo creo que esto era, vamos, más que habitual. Sí. Yo a nivel planificación, o sea, sí que se están incorporando en tecnología, por si hay distintos conocimientos, ¿no? Pero tienes lo de las 3 líneas de defensa, entonces dependiendo de quién está dentro de la organización y de qué tipo de organización, pues tienes primero el parapeto operativo, luego tienes un parapeto más supervisor y luego tienes un parapeto externo, la auditoría externa. Entonces se están haciendo un poco dependiendo de la entidad en distintos niveles. Entonces sí que se está incluyendo esto en los planes de gobierno y se está previendo que una vez al año tal. Hay cierta incertidumbre todavía sobre cómo armar, porque DORA permite hacerlas conjuntamente, o sea, te dice que puedes agrupar esfuerzos. Entonces, en esa agrupación del esfuerzo todavía hay incertidumbre, porque obviamente económicamente va a compensar, pero ¿a quién le agrupo? ¿Vale? Entonces, esto tampoco está tan claro. Y luego también hay una expectativa con los grandes, voy a Eva, porque obviamente ellos tienen que hacerlo y tienen mucho micro tejido tecnológico, entonces es posible que ellos también puedan hacer eso de una manera proactiva e invitar a los pequeños a hacer las pruebas, ¿no? Sí, bueno, el equipo, en este caso, seguridad de Entity Data, eso ya se hace, ya la planificación está montada y y seguridad en este sentido, ahora que tenemos que identificar y contrato a contrato ver qué tipo de servicio se está prestando para luego planificar también esas simulaciones, esas pruebas de TLPT. Pero bueno, es algo que ya se está haciendo y ahora es moldar en qué estándares, con qué periodicidad y claro, para cada cliente y para cada tipología de servicio, porque aquí pues, a un cliente podemos, pues, dentro del abanico, y no es por sacar una vertiente más comercial, pero dentro del abanico de los servicios que prestamos, cada servicio es distinto y a un mismo cliente podemos prestar diferentes servicios y esa clasificación puede ser diferente. Y Silvia, si no me equivoco, desde Banco de España también tenéis, ¿no?, una prueba sobre este tipo de testing y un estándar. Os cuento, ¿no? El estándar en DORA puedo ponerme aquí si quieres, o sea, si es más fácil. No me lo toméis a mal, no os voy a volver a soltar el rollo. A ver. No, ya existe un estándar, que es el estándar de referencia en las pruebas TLPT de DORA, que es el marco TIBER-EU. TIBER-EU es un marco que publicó para pruebas de Threat-Led Penetration Testing el Banco Central Europeo en 2018 y que en este momento tenemos 16 jurisdicciones ya adoptado. Nosotros tenemos TIBER-ES desde 2021 y en las pruebas DORA van a seguir ese modelo. Hay algún matiz muy pequeño diferente que se está adaptando TIBER para que sean completamente iguales, pero básicamente ese es el modelo de referencia. Entonces ahí se describe bien cómo se debe de hacer, cuáles son las fases, en qué punto interviene la autoridad que acompaña a la entidad a lo largo de toda la prueba, lo que tienen que hacer los distintos proveedores, etcétera, ¿no? O sea que eso sí está bastante bien definido. Hay uno de los RTS que es precisamente sobre Threat Penetration Testing. Todavía no está publicada la versión final, es una pena, pero no le falta mucho y ahí sí que sabemos que la Comisión no va a poner ningún reparo a nada, ni el Parlamento en principio tampoco, ¿no? O sea que esa parte está más clara. ¿Dónde va un poco más allá DORA? Primero, en que estas pruebas hasta ahora eran voluntarias, por ejemplo en España, bueno, en todos los países, excepto que yo recuerde en Rumanía, son voluntarias. Con DORA, además de que tú puedas hacerte las pruebas voluntarias, pasan a ser obligatorias para las entidades más críticas. ¿Quiénes son esas entidades más críticas? Es algo que tienen que decidir las autoridades competentes sobre la base de unos criterios que DORA tampoco es que podamos hacer aquí lo que nos dé la gana, ¿no? O sea, lógicamente aquellos que son más críticos para el sector. De nuevo, no es necesariamente una cuestión de tamaño, sino de criticidad, ¿no? Entonces, eso está previsto, sería una vez cada 3 años, aproximadamente ese es el ciclo, con cierta flexibilidad, pero esa es la idea, ¿no? Esas pruebas son a nivel individual. Además de eso, DORA nos dice que las autoridades debemos empezar a trabajar en la elaboración de pruebas de gestión de crisis y de coordinación en caso de que hubiera un incidente sistémico. Porque claro, eso no se lo podemos exigir a cada entidad individualmente, sino que nosotros tenemos que tener ese papel de coordinación y de catalizadores del sector. En ese sentido, hubo una recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de su grupo de ciberseguridad hace unos años,
para montar lo que llamamos, lo siento por las siglas, no son tan bonitas como Dora, EUSCIF, que es el marco de coordinación en caso de ciberincidentes sistémicos. Entonces, aprovechando el equipo de trabajo que ha desarrollado Dora, también estamos operacionalizando, y perdón por el palabra de nuevo, es decir, viendo cómo en la práctica se va a instrumentar esa coordinación, quiénes son los puntos de contacto, cuál es el papel que juega cada uno, es decir, qué tenemos que hacer todos si hubiera un incidente, que espero que no pase antes de que yo me jubile, sistémico en el sector financiero europeo. O sea, más allá de esa dimensión, y por supuesto hay que hacer pruebas y hay que hacer simulaciones. Es decir, está la dimensión individual, pero luego está la dimensión sistémica. Sabéis que este año el Banco Central Europeo ha hecho un ciberestrés test, que realmente ha sido una simulación individual, pero en todas las entidades en su ámbito. Con lo cual yo creo que esa dimensión está razonablemente prevista en Dora y es de las que están quizá más claras, ¿no? Eso por ese lado. Y luego habéis hecho otra segunda pregunta, que perdóname, pero... Ucrania y las lecciones aprendidas. Mira, hemos tenido la oportunidad de aprender muchas lecciones últimamente, entre la pandemia, Ucrania, las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania, que han supuesto que algún proveedor dejara de dar servicios a un banco hasta el punto de que no pudiera operar. Y bueno, pues distintos conflictos, que los conflictos geopolíticos siempre conllevan un incremento de los riesgos de ciberseguridad y empiezas a ver acciones de ambos bandos, etcétera, ¿no? O sea que sí que hemos aprendido, hemos tratado de incorporar algunas de esas lecciones. No digo que Dora cubra todo, no. También hay una parte de resiliencia más física, si quieres, de qué hago con las oficinas, las muevo a una zona más segura, etcétera, etcétera. Bueno, pero por ejemplo en el caso de Ucrania, tuvieron que modificar normativa que impedía sacar ciertos datos del país, porque claramente la situación aconsejaba tener copias de esos datos fuera del país para poder seguir operando y poder garantizar la operativa. Y otra cosa que se manifestó fue que el marco de sanciones que se aplicó en el ámbito de la guerra entre Ucrania y Rusia impedía a muchos proveedores continuar prestando servicios, porque eran proveedores europeos, americanos, ingleses, que estaban en ese marco sancionador. Eso hizo que los bancos de repente no pudieran seguir operando algunas cosas con los proveedores que tenían antes, ¿eh? Y hablo de proveedores de todo tipo, pero desde luego tecnológicos también. Eso, por ejemplo, es un escenario que no tenemos bien resuelto, vamos a ser claros. Es decir, si mañana un proveedor crítico para mí decide no, porque tiene que cumplir, no digo que lo haga por capricho, porque tiene que cumplir con un marco sancionador que le impone su autoridad nacional, dejar de prestarme el servicio, eso tiene muy mala solución y eso ya nos ha pasado. Totalmente, eso ya sabes que, bueno, esto ya se discute mucho más allá de Dora, ¿no? Pero hay muchas voces abogando por esa soberanía tecnológica europea. Lo cierto es que en este momento no la tenemos, que conseguirla tampoco es una cosa que vaya a conseguir ningún reglamento, lo que necesitamos son pues, otro tipo de empresas, más inversión, más innovación, y que nos llevan 20 años de ventaja, o 30, o no sé cuántos, no sé si quiero cuantificarlo, pero por ejemplo, en el caso de nube que mencionabas tú antes, no hay ningún gran campeón que sea europeo, esa es la realidad. Ninguno al nivel de AWS, de Microsoft, no lo hay. Entonces, esto es algo con lo que hoy por hoy tenemos que vivir. Dora te ayudará a mitigar algunos riesgos, el riesgo geopolítico no, solo en cierta medida te exige que tú busques alternativas, pero cuando las hay. No me enrollo, que si no... Muchas gracias, Silvia. No, o sea, de hecho se ha discutido mucho si la regulación estaba frenando la innovación en Europa y tenemos que ser conscientes de que la regulación pues, puede limitar o ralentizar algunas cosas, pero si no hay más innovación no es por la regulación, porque tú al final pues, te adaptas y puedes cumplir y es una cuestión de presupuesto, ¿no? Tenemos otras batallas, por ejemplo, a nivel de inversión, pues tenemos mucha startup en primera ronda y en segunda ronda y cuando llegan a la tercera se van a Estados Unidos porque aquí no hay grandes capitales capaces de soportar esa inversión, o sea, no es un tema solo de regulación. Lo que pasa es que nos gusta echarle la culpa a la normativa mucho, pero es fácil. No nos vamos a entretener más. Muchísimas gracias por la sesión. Vamos a dar paso a la siguiente y voy a aprovechar para presentar a nuestra moderadora. Y Delia, yo creo que luego ya haces tú la introducción del resto de ponentes. Delia Rodríguez es compañera en el área de protección de datos, seguridad y tecnología en Roca y Ullén. Es además especialista en ciberseguridad por ISMS Forum y es especialista también en temas de privacidad y de gestión por OneTrust y por Global Suite. Y además, bueno, pues tiene una gran experiencia y conocimiento en la adaptación a reglamentos y a normativas para el sector financiero y en concreto pues con Dora, ¿no?
lleva viviendo la implementación normativa para muchos de los clientes. O sea, que yo creo que buena moderadora para poder hablar de temas prácticos. Y ya con esto dejo la mesa. Bueno, gracias Bea por la presentación. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa redonda en la que vamos a intentar ahondar en temas un poco más prácticos y en estas instrucciones técnicas de las que hemos estado hablando antes, que muchas veces las dejamos a un lado, pero son igual o más importantes que el reglamento DORA porque nos enseñan el camino a seguir de todos los pilares que establece DORA. Pues, por ejemplo, ya sean versiones definitivas o versiones en borrador que están a punto de aprobarse, estas instrucciones técnicas hablan del marco de gestión de riesgos, marco de gestión de riesgos de proveedores TIC, de las pruebas de penetración, incidentes de seguridad, clasificación, reporte y todos estos elementos que no podemos dejar atrás para poder aplicar realmente DORA. Para ello, hoy nos acompañan, por un lado, Victoria Clement, ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 15 años en el sector de consultoría y auditoría tecnológica y 5 años en el Banco Sabadell. Actualmente, como responsable de Gobierno, Riesgo IT, Continuidad de Negocio, liderando, entre otros temas, la implantación de DORA. Por otro lado, tenemos a Alejandro Delgado Gallego. Alejandro Delgado es ingeniero informático por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con más de 18 años de experiencia en Global Suite Solutions, que ha llevado a cabo y dirigido más de 150 proyectos de GRC, de continuidad, de seguridad, de cumplimiento y de privacidad. Cuenta, entre otras certificaciones, con la CISA, con la CISM, con la de jefe auditor de la ISO 27001, ISO 20000 e ISO 22301. Actualmente lidera el desarrollo de negocio de Global Suite Solutions en Iberia. Bueno, pues con esta introducción y ya después de todo lo que se ha comentado sobre DORA, que es bastante y bastante en profundidad, quería hacerte una pregunta práctica, Alejandro, sobre, desde esta experiencia práctica en soluciones, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra una entidad financiera al implementar DORA, sobre todo en infraestructura tecnológica? Bueno, buenas tardes y dar gracias también a la organización por invitarnos. Nos han dicho que nos pongamos cerca del micrófono. Sí. Bueno, a ver, lo hemos dicho antes, ¿no? Entidades financieras hay de muchos tipos, ¿no? Están los grandes bancos como los que nos acompañan hoy, y hay empresas muy pequeñitas, que también lo decíamos antes, que son 15 o 20 personas y también es una entidad financiera, ¿no? Y ahora con el tema de criptoactivos, pues todavía más, ¿no? Entonces vemos como 3 perfiles. O sea, los que lo tienen hecho de hace muchos años, y ahora Victoria seguramente nos lo podrá explicar mucho mejor, y saben cómo tienen que hacerlo, y solamente es adaptar ciertas piezas del puzzle para cumplir. Y luego está ese término medio de empresas que lo venían haciendo, pero bueno, tienen capacidad de inversión y lo pueden hacer. Y luego están los pequeños. O sea, los pequeños tienen, entre comillas, no sé si lo decía Silvia o lo decía Bea, tienen un problema, entre comillas. Un problema, una oportunidad, vamos a llamarle como queramos llamarle, pero hay cosas que hacer. Entonces, bueno, ahí realmente, luego hablaremos de proporcionalidad, pero hablar de simulacros, hablar de notificación de incidentes, algo tan sencillo, a lo mejor gente que no está viviendo y disfrutando de DORA todavía en sus carnes, notificar un incidente lo vemos como algo sencillo. Pues para nada es sencillo notificar un incidente. Tú tienes un incidente. Conozco casos muy cercanos de organizaciones públicas, incluso por salirme un poquito del sector financiero,
muy cercanos de grandes incidentes, por no hablar de los CrowdStrike y todo esto. Y cuando tienes un incidente, lo último que se te ocurre es notificarlo. O sea, lo primero es solucionarlo, resolverlo, coordinar a la gente. Y DORA, NIS2, que está publicado durante el proyecto desde ayer, etcétera, te dicen que lo tienes que notificar y te ponen unos tiempos, te ponen unas pautas, unos formatos, en fin. Bueno, pues cosas tan sencillas y tan banales como notificar un incidente, como hacer una prueba, un test de intrusión, etcétera, pues a las grandes, a las grandes por supuesto, a las medianas también, pero a las pequeñas, pues no es algo tan sencillo de desarrollar. Entonces, bueno, pues ahí vemos que sí que es cierto, y por hilarlo con el discurso de los consejos de administración, que es algo que se habla mucho. O sea, yo, por ejemplo, estoy en el consejo de mi compañía y es algo que desde hace un año, año y medio, 2 años, se habla y a un ingeniero informático le gusta que en un consejo de administración se hable de seguridad y se hable de riesgos, pero necesita inversión y necesita ir paso a paso porque las capacidades son muy diferentes, muy diferentes. Pero bueno, esos son los 3 puntos que vemos. Claro, Victoria, entiendo que tu punto de vista es completamente distinto desde una gran entidad financiera. ¿Cuáles son los cambios más significativos y esos desafíos que para vosotros ha supuesto DORA? Efectivamente, siguiendo el hilo de Alejandro, estamos en el primer sector, en el primer punto. Bueno, buenas tardes a todos, buena tarde. En Banc Sabadell la verdad es que ya veníamos trabajando en todo el marco de riesgo tecnológico, incluyendo la ciberseguridad, la gestión de las terceras partes, desde hace tiempo, porque teníamos muy claro que era un riesgo existente, forma parte del marco de riesgo operacional de la entidad y hace tiempo que está en el radar. Es cierto que DORA también hemos visto pues, como una oportunidad, ¿vale? Como una oportunidad sobre todo para darle más visibilidad dentro de los órganos de gobierno, porque estando en el comité de dirección, el responsable de tecnología forma parte del comité de dirección, pero en el punto en el que, además de hablar cómo el negocio necesita a la tecnología para sacar negocio, ahora estamos más allá, cómo el negocio necesita la tecnología para seguir dando servicio. Y es distinto hablar de necesito la tecnología para un nuevo producto financiero, que necesito que la tecnología siempre pueda dar mi servicio financiero. El matiz es importante. Y con esto, por ejemplo, pues ha sido una buena oportunidad, y así lo ha decidido también todo el comité de dirección, que DORA se está impulsando, se está gestionando desde tecnología. Entonces, ese impulso entre abogados, tecnológicos, gestión de proveedores, lo estamos liderando desde tecnología, porque hay que conocer el matiz de las ITS, de las RTS, para poderlo explicar, ¿no? Para poderlo implantar y sobre todo lo que tenemos muy claro, y creo que con Silvia hablamos mucho, esto no es montar un castillo en el aire de cumplimiento. Es decir, no es el report trimestral que sale y que realmente no aporta valor. Entonces, en eso fuimos bastante disruptivos a la hora de poderlo lanzar, y aquí nos alineamos muchísimo con la función de continuidad de negocio, que está dentro de mis funciones, porque ya teníamos claro qué es lo que queremos dar a nuestros clientes. Entonces, ese punto de partir, hemos hablado con otras entidades, sobre todo las más pequeñas, el tener claro cuáles son tus servicios esenciales es fundamental, porque y soy de las que se lo he dicho a Silvia, un alineamiento entre entidades, sobre todo para compararnos, ¿vale? Es positivo. Nosotros tenemos claro que es para nosotros esencial, ¿no? El qué damos a nuestros clientes tenemos claro que es. El cómo también, y en ese cómo es donde identificamos a los activos. Y hemos hablado mucho de tecnología, y el activo principal en este mundo DORA es tecnología, pero están los proveedores, pero están también las personas, están también los edificios, porque al final cada uno de ellos, y creo que es un punto fundamental, necesita su plan de respuesta, tanto preventiva como reactiva. Como bien decíamos, hay murallas que te pueden caer, se te pueden tener un evento disruptivo, tener claro cómo poder activar cada uno de esos activos. Y
yo creo que aquí para nosotros es fundamental el tener esa visión transversal de cara a la dirección y de cara a las pequeñas unidades de tecnología que participan en el proceso. Muy interesante el abordar cada uno de los factores y de los activos de forma individual, que eso entiendo que es trabajo más de las grandes entidades financieras que puedan llegar a hacerlo. Y con esto salto al principio, uno de los principios fundamentales de DORA, que es la proporcionalidad, que tal y como comentaba Silvia antes, es un rompecabezas para los reguladores, para los supervisores, pero para las entidades financieras, si no igual, te diría que más. Entonces, Alejandro, ¿cómo se puede aplicar esta proporcionalidad a las entidades financieras con estas soluciones y estas herramientas que hay de GRC y que te ayudan a llevar DORA? Bueno, al final es como aplicar el reglamento, quiero decir. Hay 4 o 5 puntos clave donde puedes aplicar muy bien la proporcionalidad, temas de... Por ir a la parte técnica, y a la parte práctica. Temas de análisis de riesgos, un tema de controles, lógicamente, tema de incidentes, tema de montar los planes de continuidad, resiliencia, como le queremos llamar ahora, pruebas, simulacros y toda la parte de KPIs. Entonces, por ir a una RTS que sí que está publicada, la de riesgos, tú te puedes volver loco haciendo la metodología más compleja del mundo y montar allí un arco de iglesia, como se suele decir, y que luego eso no lo entienda nadie, pero porque a lo mejor tu organización necesita eso para que luego aguas arriba alguien lo entienda. O puedes montar una metodología de análisis de riesgos muy sencilla, que también te vale. Y lo bueno de DORA y de esa RTS en concreto es que no te obliga a hacerlo de una forma o de otra, sino que te da unas pautas, te dice cómo lo tienes que hacer, pero te da libertad para montar ese traje a medida sobre cómo quieres hacer, por dar un ejemplo concreto y que lo entendamos todos, el análisis de riesgos. Con los planes de continuidad, recuperación, pruebas, resiliencia, etcétera, ocurre lo mismo. Nadie te va a decir cómo tiene que ser la estructura de tu plan de continuidad. O como decía Victoria, casi siempre cuando hablas de continuidad, de resiliencia, pensamos en tecnología, ¿no? Y los que llevamos aquí ya demasiados años en el sector, pues siempre eran los planes de continuidad de IT, los DRPs, en fin. Eso ha cambiado mucho. Ahora se habla de edificios, se habla de personas, se habla de proveedores. Ya todo el mundo habla de proveedores, no solamente DORA, también NIS2, por ejemplo. Entonces, tú puedes complicar proporcionalidad, tú puedes tener un plan de continuidad que hable de todo eso, porque eres una empresa muy pequeña y seguro que te vale. O puedes tener, como ocurrirá en muchos sitios, diferentes planes de continuidad, recuperación, resiliencia, como se le llame en cada compañía, que hablen de diferentes materias. Y puedes tener planes de auditoría de proveedores, planes de auditoría de controles, planes de auditoría de los simulacros, planes de auditoría de cualquier otro aspecto que sea necesario. Entonces ahí la proporcionalidad, que es complicadísima, porque al final casi depende de la persona que esté ejecutando esa tarea y cómo pueda ponderar y valorar esa proporcionalidad, pues irá en un sentido o en otro. Pero al final siempre hay dos corrientes. Las empresas o las organizaciones que se complican muchísimo y las que lo hacen más práctico. Entonces, todas estas herramientas, la nuestra y otras, lógicamente, te permiten hacerlo más sencillo o más complejo. Lo bueno es que se adapte a lo que tú necesitas. Entonces, ¿que lo quieres hacer más fácil? Hazlo más fácil. ¿Que lo quieres hacer más complejo? Hazlo más complejo. Asegúrate de que cumples, que se decía en la ponencia anterior, o sea, que se cumpla y luego que te sirva a ti. Porque venimos de años, que se ha dicho antes también, de la ISO 27001, de la ISO 22301, donde la gente conseguía certificados que se llamaban ya no me acuerdo ni el nombre, de papel bueno, que eran mentira. Que eran certificados por sacarse el certificado cuando no adaptabas con esa proporcionalidad el sistema de gestión, de seguridad, de continuidad, de lo que fuese, a tu realidad. Entonces, estas herramientas tienen que adaptarse a lo que tú necesitas y no al revés, que es lo que a veces también pues ocurre.
Y de esta herramienta, la proporcionalidad que estabas comentando, ¿va sobre el tamaño de la empresa? No. ¿O sobre la complejidad interna? No, tú puedes tener, vamos a ver, yo conozco una empresa aquí en Barcelona, no voy a decir el nombre, pero con lo que voy a decir, pues los que seáis de aquí, que imagino que casi todos, pues lo vais a saber, que se dedica a unos temas muy delicados de análisis del ADN y todo esto. En fin, ahora dice uno, soy yo. Pero no, porque esto es financiero, entonces me extraña, ¿no? Pero es una empresa que maneja datos y me estoy yendo un poquito más a protección de datos que a continuidad. Pero bueno, el ejemplo me vale. Y esa empresa, que son 30 o 40, tiene más complejidad a nivel privacidad que el Corte Inglés, que espero que no esté aquí hoy. O sea que... Pero tiene más complejidad. Sí, por los servicios que están prestando. Y por la información que maneja y por lo que pasaría si pierden la información. Entonces, volviendo a las herramientas, no depende tanto del tamaño de la compañía, depende de la complejidad y de los datos que manejes. Un banco muy pequeño, a lo mejor, muy boutique, muy tal, puede tener en alguna línea de negocio algo más complejo que Sabadell, no lo sé, pero igual sí. Seguramente no. Pero solamente por volumen. Pero al final se trata de analizar la complejidad de la línea de negocio que estás trabajando y que estas herramientas se adapten a eso. Y Victoria, en base a vuestra línea de negocio y vuestra complejidad, ¿cómo integráis la gestión de estos riesgos digitales dentro de vuestro marco y la estrategia general de la continuidad operativa? Correcto. Bueno, hago referencia también, antes ya se ha comentado, en las grandes entidades tenemos muy interiorizado las 3 líneas de defensa, la primera, segunda, tercera, incluso cuarta, que nos supervisa. Y la verdad es que hace tiempo que tenemos lo que es el modelo de riesgos interiorizado en el ADN. Como decía anteriormente, el riesgo digital o el riesgo tecnológico está dentro de lo que es el marco de riesgo operativo. Es un reto y para mí, bueno, también tecnológica, evidentemente tengo que decirlo, que este pase a tomar tanta relevancia dentro del modelo, que dentro del RAF, que se suele decir, el apetito al riesgo de las entidades, el riesgo tecnológico tome esta relevancia, que tengamos métricas que suben a nivel del Consejo. Todo esto está operativizado ya, que hace que el riesgo esté integrado dentro del marco implementado. Pero por bajarlo un poquito más a nivel práctico y también enlazando con lo que comenta Alejandro, nosotros, por ejemplo, el modelo que tenemos montado es: partimos de nuestro cuerpo normativo, políticas, procedimientos, que al final hemos adaptado bastante al literal de DORA y de todos, aunque no estén aprobados, los RTS y los ITS. Ya los ajustaremos si lo cambian, pero nuestro marco normativo ya está aprobado y al final implantarlo es un tema de operación de estas normativas, ¿no? También nos apoyamos en una herramienta GRC por esa capacidad transversal que nos proporciona, ¿vale? Y creo que con una herramienta de este estilo, en nuestro caso, evidentemente también tenemos un tamaño importante, es muy útil, porque en el mismo módulo, bueno, identificas todos tus activos críticos, vas viendo para cada uno de ellos, vas hilando, puedes ir trazando desde el activo identificado, pues por poner un ejemplo, estamos hablando de canales digitales o servicios de pago, ¿no? Que son dos servicios esenciales en el banco, vas bajando con todo el nivel de detalle técnicamente, a su CMDB, cómo está inventariado dentro del inventario de tecnología, que es la CMDB, cómo has planificado tus pruebas anuales, cómo has monitorizado al proveedor que te está dando soporte en esos servicios digitales. Entonces, tienes esa visión 360 grados que es muy útil. Y para nosotros, por ejemplo, estamos implementando ya fase final, cuadros de mando que te puedan dar esta visión transversal para los negocios. Es decir, no quiero sacar todos mis activos de Linux que tienen ciertas vulnerabilidades, ¿no? Por una parte técnica. No, lo que quiero ver es cómo todos mis activos en el servicio de pagos va a impactar al negocio si tengo un problema.
Entonces, es una visión bastante alineada con lo que comentaba el primer punto que me ha apuntado que ha dicho Silvia, que Dora va del negocio. Entonces, es nuestra oportunidad para dar esa visibilidad al negocio, que yo creo que en eso se lo agradecemos a Dora. Sí, total. Proteger al negocio. Exactamente. Completamente. Vale, por entrar en materia de uno de los puntos más controvertidos que ya se ha comentado antes, de la relación con los terceros y con los proveedores. Alejandro, Dora enfatiza en la gestión de riesgos de estos terceros y de estos proveedores. ¿Qué estrategias o herramientas consideras más clave para poder gestionar este marco de riesgos que al final es nuevo para muchas entidades financieras? Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Casi todas las normativas, como poquito a poco, por suerte, se van alineando cada vez más, pues todas van hablando cada vez más también de los terceros y de los cuartos, ¿no? Y después pasaremos a los quintos y a los sextos, ¿no? O si no, que se lo digan a CrowdStrike, ¿no? Y entonces, a ver, estrategias. Y vuelvo a lo que decía en la primera pregunta. Las muy grandes llevan cierto tiempo ya haciendo o poniendo el foco en los proveedores, en la primera línea de proveedores. Ahora están yendo a la segunda línea de proveedores. Es cierto también que, por ejemplo, nosotros que somos una empresa mediana, pequeña, cada vez sufrimos, y ahora sí digo sufrimos en mayúsculas, esa acción, ¿no? O ese método de preguntar más, de analizar más, de ver quién está detrás de todo esto, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel societario incluso, ¿no? Que es algo que en América en general o en Estados Unidos se hace mucho y en Europa no se hace prácticamente nada, ¿no? Saber quién está detrás de la empresa que te está prestando un servicio que es crítico y que de ese servicio depende que tus servicios se presten, ¿no? Y poquito a poco, eso en Europa y en España de manera concreta, también se va haciendo. Entonces, estrategias a seguir. Bueno, hay unas iniciativas tremendas y lo veréis y os bombardearemos con correos y os habremos bombardeado con correos sobre tema de third party risk management, sobre vendor risk management, porque cada vez todo va más en esa línea, ¿no? Ya sea con Dora o sin Dora o con otras normativas, pero el foco cada vez más se pone en los proveedores, y más si hablamos de empresas grandes a las que es muy difícil atacar con éxito, pero a las que a sus proveedores es mucho más sencillo. Entonces, yo recuerdo una compañía aseguradora, no voy a decir el nombre, que ya en 2013, 2014, ya sacaba RFPs, licitaciones, para externalizar la auditoría de sus proveedores, la auditoría de seguridad y la auditoría de continuidad. Esto era, eso ya digo, 2013, 2014, y eso en aquella época no sé cuánta gente lo hacía en el sector financiero o asegurador, y ahora hoy en día pues bueno, son un referente en ese sentido. Entonces, bueno, pues tanto hay que poner el foco en lo que tienes dentro de casa como en quién te provee lo que hay dentro de casa. Y bueno, por suerte, pues Dora y otras legislaciones y otras normativas van poniendo el foco ahí, pero yo como titular, no hace falta que te aplique Dora, aunque hoy todos los que estamos aquí nos aplica Dora, no hace falta que te aplique Dora para poner el foco en los proveedores. O sea, hay disciplinas específicas sobre proveedores que si las desarrollas y las implementas en tu casa, cuando te llegue Dora o lo que sea, ya lo vas a tener hecho. Con lo cual, pues es una buena estrategia, ¿no? Que era la pregunta, para ponerlo en marcha, ¿no? Y empezar a poner el foco también ahí, que cada vez somos más dependientes de la tecnología, porque obviamente donde suele estar el problema es en los proveedores de tecnología, y es una buena iniciativa, una buena práctica, y que puede andar por sí sola y luego complementarse con el resto. Entonces, bueno, ese es el titular, por así decir. Sí, total. Intentar adelantarse Sí. a la norma, siempre. Y Victoria, vosotros en el Banco Sabadell, ¿cómo habéis implementado estos cambios, sobre todo contractuales, que ya obliga Dora de una forma explícita, artículo 30, si no me equivoco, proveedores esenciales, proveedores críticos, proveedores que no son esenciales? ¿Cómo habéis llevado a la práctica contractualmente
estos cambios? De acuerdo, bueno, nosotros también teníamos la suerte, o no, pero que ya cumplíamos con las guías de la EVA de externalización, que como ha comentado Silvia, el primer bloque es primo hermano de lo que define DORA. Lo que nos ha supuesto un primer reto es, y liga con todo lo anterior, es identificar de todo el marco de contrato que tenemos qué es realmente esencial, porque teníamos lo crítico, pero es que dentro de lo crítico no todo es esencial. Entonces hemos hecho una subcategorización de todos nuestros contratos muy pormenorizada. Entonces el primer punto de trabajo ha sido interno para entender bien, repasar bien con todos los negocios. Partíamos de los BIA, de los Business Impact Analysis, de los equipos de continuidad que ya estaban maduros, pero aún así ha habido que modular, porque realmente no era la misma esencialidad unos contratos que otros, ¿vale? Siendo todos críticos. Entonces, después de tener este mapa bien claro y definido, hemos sido bastante exigentes. Y así nos lo decían los proveedores, lo que no sé si se lo decían también a las otras entidades, que es lo que siempre internamente, ¿verdad? Todos nos decían, es que sois la que más nos está pidiendo. Luego hablabas con otras entidades, te decían, a mí me han dicho lo mismo. Bueno, vale, juegan al juego del gato y el ratón, ¿no? Pero exigentes con las cláusulas que les estamos añadiendo en la normativa, porque es que hay muchas de ellas que explícitamente te dicen 4 horas, 24 horas, 6 meses, una semana, explícitamente marcan el término temporal, con lo cual poco puedes ajustar ahí. Hemos jugado con algunos a poder entender que 4 horas mías, pues si vas sumando 4 horas, pues se convierten en más de 4 horas, y esto Silvia se tapa las orejas y no nos escucha. Pero por esto, con este criterio de proporcionalidad, estamos ajustando todas las agendas con los proveedores. Algunos, como antes comentaba en el panel anterior, ya les viene esto más proactivamente dado, conocían la regulación y hemos cambiado poco, ¿no? Entre lo que nosotros proponemos y lo que ellos nos proponen. Con otros está siendo un poquito más challenge, pero realmente para nosotros el siguiente paso, después de haber implementado todas las adendas, etc., es empezar a hacer lo que dice el contrato, ¿vale? Porque efectivamente teníamos muchos contratos ya con SLAs, con KPIs, con notificación, pero ejecutarlo a la completitud en el día a día, involucrarlo en todas las pruebas, o sea, los que hemos clasificado como top esenciales, esos ya estaban, pero hay que ir ampliando el abanico y robusteciendo el marco, que es lo que al final pide Dora. Sí. Sí. Venga. ¿Qué estáis haciendo con los contratos de adhesión de grandes proveedores? Porque supongo que alguno tendréis y ahí, o sea, ¿están tomando la iniciativa también? ¿Cuál está siendo vuestra experiencia? Hemos sido muy proactivos y a todos les hemos llamado a la puerta desde hace meses. No quiere decir que desde hace meses lo tengamos cerrado con ellos, sino que hemos llamado a la puerta. Todos nos están atendiendo, todos están revisando sus contratos. Hemos tenido casos flagrantes que nos han dicho, no, a mí no me aplica Dora. Y dices, pues ¿cómo te aplica Dora? Si es que te está llamando a ti y al supervisor por la otra puerta. Y bueno, al final todos han entrado en el modelo. Y de los grandes están todos bastante alineados. No hemos encontrado a nadie que no. Cuando llegamos a bajar en el nivel de volumen, tenemos algunos que, por ejemplo, pues son muy esenciales para ciertos servicios, pero como decían antes, por volumen ellos no son grandes. Entonces, no se pueden comparar con otros hiperescalers, entendiendo el caso. Entonces, por ejemplo, otra cosa que nos preocupa mucho, y así también lo hemos comentado al supervisor, es que justamente los grandes ya tienen informes SaaS, informes que les hacen terceras partes que son reguladas, y nos podemos apoyar en esos informes, aunque luego también nos piden que nosotros monitoricemos. Sí, pero no es lo mismo partir de una entidad que tiene un ISAE que cotiza en la SEC, sin decir nombres, a auditar una más pequeña que no tiene este nivel de partida. Entonces, bueno, será un recorrido. Ha dicho Silvia que va a ser un recorrido durante un tiempo, y el empacho... Exacto, pero hablas con ellos. Pero entonces es un recorrido que progresivamente se irá incorporando. Sí. Y
Por avisar que me han comentado que el tiempo se está acabando. Última pregunta, si luego queréis más información. En los preparativos de los proveedores críticos, ¿cómo protegéis el trabajo que hacéis? El trabajo que hacemos internamente. Bueno, al final lo que estamos pidiéndoles a los proveedores es el mismo set de controles que tenemos para lo que nosotros tenemos in-house, ¿vale? Por poner un ejemplo claro, el cloud y el in-house, ¿no? de la tecnología, les estamos pidiendo los mismos controles que tenemos nosotros in-house. Estoy levantando, pero más. Vosotros estáis preparando un plan fantástico para mí, para venir a buscar informaciones en vuestro sistema de informaciones, cuáles son las partes críticas de tu negocio. ¿Cómo protegéis la información que recorréis durante el proceso de preparación de este? Bueno, al final la protección, no sé si va por ahí la pregunta, pero hasta donde la entiendo, al final la protección es, sobre todo estamos mirando los datos críticos, los controles en la parte ciber, que es donde nos puede venir, bueno, donde vienen los ataques y donde el riesgo de data breach, ¿no? es relevante, que ahí esté muy bien acotado quién puede acceder, cómo puede acceder. Y también, evidentemente, que haya mecanismos de alerta. O sea, tienes que tener controles preventivos para que no lleguen, pero también detectivos, porque puede pasar, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental ese balance entre el preventivo y el detectivo a la hora de saber qué nos está pasando en nuestros datos. Yo estaba pensando más a ofuscación de datos sobre los proveedores. Ya bajas a un nivel, 3 niveles técnicos. Bueno, sí, pero eso se hace. Que yo voy a hacer. Claro. Si yo sé cuáles son tus proveedores críticos, yo voy a atacar por este paso. Claro. Lo que pasa es que también aquí, o sea, ya se sabe cuáles son los proveedores críticos. Evidentemente, tú estás hablando de una lista que acabará siendo pública porque la va a publicar el Banco Central Europeo. Con los grandes proveedores que son vulnerables, porque nos hacen vulnerables a las entidades, van a ser públicos, o sea, esto está claro. Pero evidentemente lo que le vas a pedir es que, pues que eso es lo que me has dicho, que tenga tu información ofuscada, que tenga unos mecanismos de seguridad que te permitan no llegar. Sí, pero tenemos toda la tecnología para que a otro nivel podemos ofuscar la identidad de estos proveedores y probar que están compliant con todas las normas de seguridad. Y esto se hace a nivel europeo, se hace a nivel de la banca central. Y no lo sé. Yo no entiendo por qué ponemos tanto punto de entrada tan crítico, no sé, en el sistema. Y no sé si vosotros protegéis la entidad de vuestros proveedores. Bueno, internamente sí, internamente están protegidas, pero es verdad que con esta normativa justamente se va a dar visibilidad a estos proveedores. Yo te hablo como proveedor, yo estoy encantado de que la gente sepa que soy proveedor, o sea que, sinceramente, luego ya protegeré la información de una forma o de otra, ¿no? Pero... Solo serán los que sean críticos a nivel del sector financiero europeo, los que estén claro. centralizados, el resto no serán públicos, es decir, cuando el Banco Central Europeo recoja los registros de Banco Sabadell y de otros, eso no lo va a hacer público de ninguna manera. Eso es bueno, pero información. se va a saber igual. No necesariamente, es decir, tú vas a agregar cuántos pueden salir en esa lista. A lo mejor hay 10, 20 proveedores en el sector, hay miles. Es decir, y de ninguna manera vas a saber exactamente con qué bancos trabajas. Es decir, eso no se va a publicar. Sí, bueno. Lo que se va a publicar es, voy a decir 2 nombres que todos damos por descontado que van a estar, aunque no hayamos hecho la agregación. AWS, Microsoft. Sí. Prácticamente todo el mundo trabaja con Microsoft, ¿no? Pues puedes interpretar que todo el mundo trabaja con Microsoft. Pero no se va a publicar ningún vínculo que permita identificar